Hoy tendremos la parte número 50 del tema La paz de Dios y vamos a ver cómo precisamente en este capítulo que vamos a tratar hoy de Efesios 3, veremos de nuevo cómo hay algo especial que nos va a sobredimensionar, nunca mejor dicho. Vamos a dar inicio con una oración. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por estos momentos que nos das de poder estudiar tu palabra todos juntos. Y te queremos pedir que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando siempre para conocer toda la verdad y que ese conocimiento sea para ponerlo en práctica, sea para vivirlo y para compartirlo. Que su manifestación esté con nosotros de ese modo tranquilo, que vaya directamente a nuestro entendimiento y nos ayude a comprender cada palabra tuya. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, pues para empezar, ya sabéis que siempre mostramos unas imágenes. En el inicio ya veis que hay una persona orando, puesta de rodillas. Esto tiene que ver con lo que veremos hoy precisamente en el capítulo de Efesios 3, pero a mi espalda hay una ilustración que creo que vale la pena que veáis. Y es, me aparto, lo veréis mejor, esta. Sí, no es que esté poético ni romántico, pero sí que es algo que aparece bajo esta simbología en lo que vamos a ver hoy. Y supongo que ya los que conocéis algo de Biblia enseguida determináis a qué hace referencia. Pues hoy lo vamos a explicar un poco. Vamos directamente, como es habitual, antes de entrar en lo que es la lectura de Efesios 3, el análisis, por las noticias de estos últimos días referentes al plagio satánico de la paz de Dios. Continuamente no paran de salir noticias, muchas de ellas vinculadas al Vaticano, que tienen que ver precisamente de un continuo citar la palabra paz. Pero cada vez es más desmesurado. Se está acumulando una de noticias sobre paz tremenda. ¿Y por qué creéis que están saliendo tantas noticias con la palabra paz? Pues evidentemente porque la gente está necesitada de paz y el papado, moviendo tantos hilos por detrás, ahora está queriendo ofrecer directamente una solución. Pero veremos que también esa palabra aparece en otros lugares y está siendo usada en algo muy concreto, en una situación que está viviendo el mundo y que tiene precisamente al mundo en vilo. Y ahora lo veremos. Empezamos precisamente, mira por dónde, con el Papa, para variar. El Papa en Portugal agradecerá el don que Fátima significa para la Iglesia y el mundo. El rector del santuario dice, permitirá oír la voz profética del Papa. Y además presentan el logo de la visita, que es el que veis allí, que no es otra cosa que un rosario haciendo también, mira por dónde, qué casualidad, la forma del corazón que hemos puesto nosotros en la ilustración. Sí, no lo he hecho adrede, que conste, no lo he hecho adrede. Pero es una vez más significativo, porque fijaos que en ese corazón, con ese rosario, con una cruz central, ¿qué incluye dentro? El Papa Francisco y ¿quién más? La Virgen de Fátima. Ya sabéis que es un año muy especial para Fátima. Y fijaos justo abajo que pone, con María peregrino en la esperanza, en la paz. Pues ahí está. La paz asociada ¿a quién? Al papado y a la Virgen. Es curioso, le llaman una voz profética del Papa. Bien, esto lo mostraremos y hablaremos con más detenimiento en las noticias de actualidad en relación con la profecía. Pero mirad, cómo no, con María peregrino en la esperanza y en la paz. No dice con Dios, sino con María. Una vez más, quien lleva la paz parece ser que no es Dios, es María. Bueno, ya hablaremos de todo esto y de todos los títulos que se le dan a la Virgen María
Cuando empecemos a tratar los temas de los misterios de Babilonia, estoy ya en fase de documentación para ir presentando las imágenes y poder empezar en breve con todo ello. Pero ya veis, el tema de la paz, sigue estando por todos lados. Y mirad qué nos dice: permite unir el pontificado de Francisco al mensaje de Fátima. Y recordemos cómo precisamente cuando él cogió el pontificado, dijo que ofrecía su pontificado ¿a quién? A la Virgen. Con lo cual, evidentemente, ya vemos cómo todo no está pasando porque sí. Es un proceso muy bien estudiado. ¿Esto ponía Tercera Guerra Mundial en trozos? Sí, esto lo vamos a comentar en su momento en las noticias de actualidad, sí, porque habla de... Bueno, ya lo digo ahora, ya puesto. Para el coordinador de la visita, el tema de la paz permite unir el pontificado de Francisco al mensaje de Fátima. Esto es un periodo histórico en el cual el Santo Padre afirma que se está desarrollando una tercera guerra mundial en trozos. Sí, como la famosa carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, los dos grandes masones luciferanos en su momento, que hablaba de esas 3 guerras mundiales antes de que se produjera incluso la primera, y que lo clavaron, dónde sería, quién las haría, todo. Y la tercera, igual, está pasando tal como estaba escrito, y no es por designio divino, por profetas de Dios, sino por agenda satánica, que es algo muy distinto. ¿Y a qué va asociado todo esto? Pues a una situación de guerra, de temor, y por tanto la gente que pide paz. Y mirad por dónde, quien habla de esa tercera guerra mundial en trozos es siempre el Papa. Lo tiene muy claro que esa agenda satánica está en funcionamiento, y él es el que quiere ofrecer la paz, la solución. Bueno, ya hablaremos más de todo esto. Colombia. Los obispos expresan preocupación sobre corrupción, salud, paz y educación. Fijaos cómo todo va asociado y la paz es una buena solución a todo esto. Sobre la paz aseguraron que miran el futuro con esperanza, pero lamentaron el incremento de la violencia e inseguridad. Claro. En todas partes está yendo esto a más, sobre todo en la cuestión latinoamericana, que tanto abunda. ¿Y qué pide la gente? Paz, lógicamente. Pues tendrán su solución a su momento. Francisco envía su bendición al pueblo costarricense, y en una entrevista aparece esto, con motivo de la audiencia que el Santo Padre concedió a los obispos en la visita ad limina. ¿Y de qué hablan? Pues evidentemente, paz, cómo no. Francisco en la catequesis: la esperanza no defrauda porque está fundada en el amor que Dios nos tiene. Invitó a ayudarnos mutuamente con el testimonio de nuestra fe y perseverancia, para que así nuestra esperanza iba continuando. ¿Y de qué van hablando? De paz, paz. Pero fijaos precisamente en la parte de abajo, porque nos va a llevar a la primera de las noticias que hemos mostrado. Pidamos a María, Madre de Misericordia, que interceda por nosotros, concluyó el Papa, para que nos ayudemos mutuamente con el testimonio de nuestra fe y perseverancia, y crezca así nuestra esperanza. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. O sea que si no es por la Madre de Misericordia, el título que le dan, en este caso a María, una función, que en verdad es Dios quien la tiene, pues Dios no los puede bendecir. Pues vaya cosas, ¿no? Por tanto, una vez más, estamos viendo cómo todos esos títulos que le está dando a María, la Iglesia Católica y el Papa haciendo mucha incidencia porque ya dice que su pontificado es mariano, ya vemos por dónde va todo. Alguien se está erigiendo como el portaestandarte de toda una religión, un emblema, y es la Virgen María. Ya hablaremos en los misterios de Babilonia de todo esto porque realmente son cosas que no van a tener desperdicio. Texto completo de la catequesis del Papa Francisco en la audiencia del 15 de febrero de 2017. La seguridad de que Dios nos ama no nos la debe quitar nadie. ¿Y qué aparece por allí? Pues mirad cuántas veces habla de paz. ¿Creéis que son pocas? ¿Os dais cuenta que es un machaqueo continuo sobre las mentes cada vez que el Papa está hablando sobre paz, paz, paz? Es el líder moral, es el líder que habla de paz por encima de todos, y es a quien todos van a mirar para recurrir a esa paz para una solución mundial. Pero ahora atención, porque vamos por Donald Trump. Los palestinos tienen que estar dispuestos a reconocer a Israel. Antes os decía, no toda la paz tiene que ver solo con el tema del papado.
también Estados Unidos e Israel están en la cuestión, que ya sabéis cómo todo va asociado también por detrás al Vaticano. ¿Y de qué hablan? Pues esa situación entre palestinos e israelíes que tiene que llegarse a un gran acuerdo de paz. Y siempre la paz tiene que ser el punto central de esa situación. Pues bien, ya hablaremos de esto más a fondo en las noticias de actualidad, pero evidentemente con las veces que aparece la palabra paz es más que suficiente para darnos cuenta de la importancia que este tema tiene, no solo para esa región, sino evidentemente para todo el mundo. Todo el mundo. El Papa en Santa Marta, la paloma, el arco iris y la alianza. Fortalecerlos es responsabilidad de todos. El Papa recuerda cuando era niño y recibió la noticia de que la guerra había terminado. ¿Os dais cuenta qué cosa se está uniendo? La paloma, el arco iris y la alianza. ¿A qué imagen nos lleva en retrospectiva esto, bíblicamente hablando? La paloma, ¿qué paloma? Fijaos, nos lleva al arca de Noé con la paloma que es soltada y vuelve ¿con qué? Con el olivo, ¿no? Unas hojitas, una ramita de olivo. Y ha sido emblema de paz. Fijaos cómo Picasso también lo hizo famoso en uno de sus cuadros, ¿eh? El arco iris, ¿dónde nos lleva? Al arca. Después que se termina todo, ¡pam!, aparece el arco iris como pacto de que la tierra jamás volverá a ser destruida universalmente por un diluvio. ¿Y la alianza? ¿A qué alianza se refiere? Pues puede ser que sea o la otra arca, porque queda un poco así, divagando, o puede ser la alianza que se produce precisamente con el arco iris, ese pacto que significa alianza también, ¿no? Bien, pero ¿a quién se asocia el concepto de paloma normalmente? En otro lugar de la Biblia aparece, ¿no? Y es en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo. Pero es curioso porque ellos utilizan todo esto y evidentemente ya sabemos que la paloma para ellos tiene otro significado. Evidentemente no para la gente de a pie feligrés normal católico, que no lo saben, sino que tiene la simbología de la señora Semiramis. Bueno, eso también aparecerá en los misterios de Babilonia. Sí, la paloma es el remanente en Cantares, es cierto. Evidentemente vemos que coge connotaciones bíblicas para llegarnos a otra cuestión que en definitiva nada tendrá que ver con la realidad bíblica. Pero evidentemente ¿de qué nos va a hablar? Pero no es fácil custodiar la paz y también a nosotros, aunque aquí nos parece estar en paz, el Señor pedirá cuentas sobre la sangre de nuestros hermanos y hermanas que sufren la guerra. Cómo se preocupa uno y cuida uno el arco iris y la paloma de la paz. ¿Qué hago para que el arco iris sea siempre una guía? Porque todos nosotros estamos involucrados en esto. Fijaos cómo habla de toda una paz a nivel mundial que nos afecta absolutamente a todos. Por tanto, Él es el que ofrece esa solución de paz y todo el mundo deberá hacer caso. Y recordemos que la profecía es clara, lo van a conseguir, por un breve tiempo, pero lo van a conseguir, y después ya sabemos lo que vendrá. Pues bien, este es un repaso de, no todas, porque aún ha habido más noticias, pero creo que con estas eran suficientes, sobre ese plagio satánico que está trabajándose tanto, especialmente desde el Vaticano, para conseguir un propósito, una agenda marcada satánicamente, que va a embaucar al mundo entero. ¿Nosotros ahora qué haremos? Pues volver a los textos bíblicos, que es donde verdaderamente se encuentra la auténtica paz de Dios, y veremos cómo, aunque en este capítulo no termina de aparecer la palabra paz, evidentemente por lo que allí aparece, vamos a darnos cuenta cómo va relacionado del todo con esa paz de Dios que está no en el mundo en general, precisamente, sino en los corazones de los que lo quieren seguir de verdad. Y en el capítulo 4 sí que veremos que vuelve a aparecer la palabra tal cual, paz. Vamos, una vez más, si tenéis Biblia, a ver Efesios capítulo 3 y empezaremos desde el versículo 1 hasta el último de ellos. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Por qué ahora escribe esto Pablo aquí?
prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Jesús era prisionero de quién? Cuando escribió esto era prisionero de los romanos. Pero, ¿por qué dice él, Pablo, ¿por qué dice él que es prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles? ¿Quién lo puso en la cárcel a él? Fueron las autoridades. ¿Influidas por quién? Por los judíos. Por los judíos que no aceptaron a Cristo como el Mesías y fueron detrás de Pablo, allí donde iba, para minarlo y finalmente poderlo llevar a lo peor. Una vez el encarcelado, dice que es prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Porque recordemos que los efesios eran gentiles en su mayoría. ¿Prisionero de Cristo Jesús? Pero Jesús no nos da la libertad. ¿Por qué dice prisioneros de Cristo Jesús? Porque en este mundo somos prisioneros de Satanás o somos prisioneros de Cristo. No hay otra. Pero con una gran diferencia, ser prisioneros de Satanás es llevarnos a todo lo peor. Porque no puedes salir de lo que Él te está dando, ofreciendo continuamente. Estás atrapado. Pero Jesús te da la libertad. Pero eres su prisionero. Pero un prisionero a gusto. Porque estás con Él y fijaos qué le pasa a Él por predicar a Cristo, pues que se va a la cárcel. Por tanto, es prisionero de Cristo Jesús, sí. ¿Y quién lo custodia? ¿Quién lo custodiaba a Pablo? ¿Quién estaba con Pablo allí? ¿No estaba el Espíritu Santo con él? Era su verdadero custodio. Los seres humanos estaban ahí, pero nada más. Quien lo estaba dominando y controlando en todo momento era el Espíritu Santo, era Dios mismo. Prisionero de Cristo Jesús. Ojalá todo el mundo pudiera decir que es prisionero de Cristo Jesús. Porque ser su prisionero quiere decir que siempre estarás en las mejores condiciones. No es una cárcel que agobie, no es una cárcel para el mal, es todo lo contrario. Pero Él está allí por los gentiles. Qué interesante, ¿eh? Está pasando penurias porque Él no callaba para dar el mensaje a los demás. Que le importaba un rábano si se iba a la cárcel. No le importaba en absoluto. Él estaba allí, aún en la cárcel, sirviendo a Dios y a los intereses del pueblo de Dios. ¿Eso no es libertad estando en cárcel? Impresionante, ¿eh? La paz de Dios estaba con él. ¿Habéis visto que diga, soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles y estoy aquí pasándolas mal por culpa vuestra, miserables? ¿Es que no? Todo lo contrario. Veremos cómo se expresa con un amor hacia ellos tremendo. Mirad si no. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Que no lo habían oído lo que él escribía? ¿No habían leído eso? ¿Nadie les había contado? Claro, ya lo sabían. Prácticamente todos, quizá había gente nueva que no había recibido otras cuestiones sobre Pablo, pero ya sabían que había la administración de la gracia de Dios dada para con vosotros. Claro que sí. Pablo era el ministro que les estaba administrando, precisamente. ¿Os habéis fijado? Ministro, administrar. Ahora parece ser que los ministros a nivel político solo son los que administran los de Hacienda, ¿no? Bueno, no, deberían ser todos. Pero a nivel cristiano, cualquiera que esté predicando y cualquiera que esté dando el mensaje debe administrar la gracia de Dios a los demás. Tiene que darla en su momento, del modo adecuado. ¿Cómo se administra la predicación? Llegáis a una persona y enseguida le decís, el mundo se acaba, vais a morir todos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que les iréis ofreciendo el mensaje en consonancia a lo que pueden ir captando? Eso es administrar la gracia, el mensaje de la salvación gratuita de Dios por ellos. Y le fue dado para con vosotros, dice, para dárselo a ellos. Pablo no fue elegido por Dios para que el mensaje se lo quedara para él. Pablo fue elegido para dar el mensaje a los demás. Y lo hizo a pesar de que le costara la cárcel. Y fijaos cuántas veces,
es que si digo algo ahora tendré problemas. Me callo porque tendré problemas con la familia, o en el trabajo, o con los amigos, o cuantas cosas más. ¿A Pablo le importaba eso? Ya lo veis lo que le importaba. Seguía dando testimonio aún estando en la cárcel. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por revelación le fue declarado el misterio. ¿Qué revelación tuvo Pablo? ¿Lo recordáis? Estuvimos tratando de ello. Cuando está persiguiendo a los cristianos, ¿qué le sucede? Que se le muestra una gloria de Dios, Jesucristo, ya resucitado, se le muestra y lo tumba, lo deja, ¿cómo? Sin visión. ¿Y qué sucede? ¿Se queda así y ya está? No. Después, cuando todos sabemos el proceso de esa sanación, entre comillas, ¿qué hace? Se va a un lugar lejano, a un lugar donde había estado alguien antes, y era Elías, en Arabia Saudita actualmente, donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Y allí él, ¿qué recibe? Revelación directa de Dios. Y él conoce el mensaje del cristianismo a fondo, no porque se lo ha dado el apóstol Juan, ni se lo ha dado Tomás, no, porque Dios mismo se manifiesta y le cuenta las cosas, le muestra las cosas, a tal punto que ve cosas de las regiones celestes, ¿verdad? Bueno, pues es por revelación que él recibe el misterio. ¿Qué misterio? ¿Por qué nos habla de un misterio aquí? ¿Cuál es ese misterio? El misterio de la salvación. El misterio que ya vimos anteriormente, que tiene que ver con algo que el Señor sabía que sucedería y no lo había dicho a nadie. Y lo sabía por siglos eternos en el pasado, desde siempre, porque es Dios. Y era que habría rebelión en el cielo. Era que habría rebelión después en la tierra arrastrando a Lucifer, convertido ya en Satanás, adversario de Dios, a la gente, al mundo. Y era que aparecería una solución, que sería Cristo muriendo por nosotros. Ese era el misterio, guardado por Dios desde tiempos inmemoriales, y ahora revelado. Ese era el misterio que Pablo ya había recibido. Y dice, como antes lo he escrito brevemente, y ya nos habló de ello. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Claro, si leemos, y ellos hacían lo mismo, leer lo que Pablo les había escrito, entenderían cuál era el conocimiento que él tenía del misterio de Cristo. Porque claro, no tendrían dudas. Sabrían que era una revelación directa de Dios, que no contradecía lo que decían el resto de discípulos. Nada, para nada. Y era verdad. Misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por tanto, ese misterio, ¿cuándo fue revelado? ¿Solo a Pablo? ¿Solo a los discípulos y apóstoles que estaban haciendo también función de profetizar como profetas? Dice que se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, años atrás. ¿Y qué había años atrás de Pablo? Pues hemos de coger la Biblia, hacer un poco de historia y vemos que desde Génesis, desde Adán, se le revela y a Adán el plan de salvación. No se lo inventa Dios para dárselo a Pablo o a los apóstoles en ese preciso momento, sino que ya le dice a Adán algo, y le hace algo para Adán y Eva, y es hacer el primer sacrificio con las pieles de esas ovejas. ¿Qué hace? Los viste. Y ya les está enseñando que un ser inocente, simbolizado como un cordero puro, sin mancha, inocente totalmente, sin culpa, iba a morir por ellos para que pudiesen ser salvos caras a Dios. Y desde entonces ellos tienen que empezar a hacer sacrificios. Y tienen que recordar en esos sacrificios
que esto no era porque sí, para, mira, vamos a matar animales y ya está, qué ilusión, sino que era para recordar que cada pecado suyo iba a llevar a Cristo a la cruz, a morir por ellos. Pues eso ya se había revelado en generaciones anteriores. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué es ser coherederos? Que eres heredero con alguien más. ¿Y quiénes serían estos otros más? ¿Quiénes serían? Ellos que eran gentiles, ¿no? Ser coherederos de algo muy bueno en Cristo, ¿qué implica? Pues que ya no habría dos pueblos, ya no habría gentiles y judíos, todos serían uno en Cristo, todos serían coherederos en Cristo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ya no debería haber eso, no, aquí hay que judaizar, si no tú ya no eres de los nuestros. O guardas las festividades judías y dices solo los nombres de Dios en hebreo, o no eres de nosotros. No, señores, esto ya no tocaba. Ahora todos eran uno en Cristo. ¿Y qué más nos dice? De la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál es la promesa de Cristo? La promesa de la salvación que nos ofrece gratuitamente y de su retorno. ¿No fue promesa de Cristo que Él iba a preparar moradas para nosotros y luego volvería a buscarnos para llevarnos allí? Estaba profetizando su segunda venida. Y eso es lo que todos debían aceptar, fueran judíos o fueran gentiles. Y todo por medio del Evangelio, las buenas nuevas, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Él lo dice claramente, fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios. ¿Por mérito propio? No, por la gracia de Dios. Él seguía escribiendo, y ya lo veremos, como siempre tiene en mente su pasado. Su pasado hace que él no se ensoberbezca sobre los demás. Pablo podía ser el número uno tranquilamente de todos, porque tenía unas cualidades, unas capacidades tremendas. Pero él recordaba lo que había hecho contra Cristo. ¿En quién? En los seguidores de Cristo, persiguiéndolos. Y él sabía que había hecho mucho daño. Y él se sentía siempre como un miserable por eso. Y por eso no entendía, como creo que ninguno de nosotros entiende, que siendo tan ceporros como somos, Dios nos elija para seguir dando la palabra a los demás, y nos perdone, y nos ayude a pensar que pronto volverá, y pronto podremos estar con Él, sin mérito alguno nuestro. Esto es una auténtica maravilla, es la gracia de Dios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Os dais cuenta por qué lo dice? Esta es la cuestión. Él se consideraba el menos, el más pequeño de todos los santos. Y ahora tú lo miras desde tu perspectiva y dices, ostras, pues si Pablo se consideraba esto, bueno, nosotros que somos, colillas pisadas, ¿eh? Claro, si era increíble. Bueno, pues mira por dónde, su humildad, él sabía su pasado. ¿Y alguno de nosotros puede alardear de que nunca ha pecado? Pues si alguien puede hacerlo, que tire la primera piedra, ¿eh? La gracia de Dios es la sanación, la salvación ofrecida, solo por querer cambiar y seguirlo. Y eso sí que da paz, la única paz. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Recordemos que Pablo es dado a los gentiles y Pedro básicamente trabajaba por los judíos, igual que el resto de apóstoles. Pero él tenía que ir a ver a los gentiles, salir de la periferia donde estaba, fuera, y buscar a los demás. ¿Os habéis fijado que el Papa está haciendo lo mismo y diciendo lo mismo? Salid a la periferia, y que vayan trabajando por las calles, en las
iglesias, donde sea, en las parroquias, y haciendo cosas, moviendo a la gente, haciendo lío, para que todos conozcan el mensaje. Eso es lo que está diciendo el Papa. Una vez más es lo mismo, el plagio satánico de lo que cualquier cristiano debería estar haciendo, y él ya hizo en su momento. ¿Y cuáles son las inescrutables riquezas de Cristo? ¿Qué es una cosa inescrutable? Difícil de saber, ¿no? Bueno, pues las riquezas de Cristo es todo lo que Dios nos da. Nos da la salvación, nos puede transformar, nos tiene preparado algo especial en el cielo y después aquí en la tierra. Estas son las riquezas de Dios para con nosotros. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Su función era aclarar la dispensación de ese misterio de salvación. Y lo hacía, ¿eh? Vaya que sí lo hacía. Mirad todas las cartas que aún hay recogidas de Pablo en la Biblia. Y eso es una parte. Imaginaos la de veces que debió estar predicando, de lo cual no hay registro, de sus múltiples viajes por distintos lugares. Pues eso es lo que hacía, dispensar el misterio escondido desde los siglos en Dios. Es curioso, ni los ángeles sabían que habría una rebelión en el cielo. Ni los ángeles sabían que se iba a crear la tierra y el ser humano en ella. Y menos sabían que iban a pecar siguiendo una rebelión del cielo. No sabían nada. Pues ese misterio escondido en Dios desde los siglos de los siglos, ya era una cuestión de mostrarlo claramente a los demás. Y dice que Dios que creó todas las cosas. Una vez más, ¿por qué les dice esto a los efesios? Porque ellos tenían creencia en multitud de dioses, y especialmente en una divinidad, recordemos esto, Diana de los Efesios, la antigua Semiramis, que era considerada la madre tierra también, entre otras cosas. Lo mismo que dice el Papa, la madre tierra, como dicen también los indios en Latinoamérica y la gente de la nueva era. Viene todo de lo mismo, es el culto a Semiramis, el culto satánico por excelencia. Y mirad qué nos dice ahora. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios. Cuando dice multiforme, bueno, ya sabéis que Pablo siempre suele utilizar unas palabras que todo le da más abundancia, lo hace más grande. La multiforme no es solo una forma, son muchas formas distintas de sabiduría de Dios. ¿Y qué dice? Sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Hay personas que dicen, no, Jesús no dejó instaurada ninguna iglesia, él solo predicó y ya está. Eso es falso. Les dice, id y predicad, y va haciendo toda una forma de proceder. Crea una iglesia, y Pablo es consciente de que el mensaje ha sido dado a la iglesia, no a Pedro, como un papa y luego todos a pasar por el aro haciendo una estructura piramidal. No. Dada a conocer por medio de la Iglesia. La Iglesia, todos deberían dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y eso cómo se da a conocer? Predicando, no hay otra, y viviendo la fe, no hay otra. Pero fijaos, ¿dice solo a los seres humanos? ¿Sabéis que inconscientemente también predicamos a los principados y potestades en los lugares celestiales? ¿Quiénes son estos principados y potestades en los lugares celestiales? Son los ángeles y son todos los seres creados por Dios como humanos en tantos otros planetas habitados de este mundo. No de este mundo, perdón, de este universo, creado por Dios. ¿Y cómo les predicamos a ellos? ¿Vosotros habéis hablado alguna vez con un marciano, por decir algo, con un extraterrestre? ¿Verdad que no? Bueno, algunos dicen que sí, Algunos dicen que sí, no saben que han hablado con demonios, o que demonios han hablado con ellos. Y no extraterrestres tal cual pensamos. Todos esos extraterrestres, por decirlo de algún modo, que no son ángeles, que vienen aquí,
todos estos están pendientes de lo que hacemos nosotros también. Y el poder de Dios se muestra en su pueblo, y la muerte de Cristo se mostró al universo entero. No solo era para una cuestión de los de aquí, también era para determinar al cielo entero que esa rebelión de Satanás iba a llevar a la perdición de todos. Y estaba en juego el trono de Dios, porque él lo quería usurpar. Estos principados y potestades siguen estando pendientes de nosotros. Y cada vez que una persona se convierte al Señor, se bautiza, en el cielo hay gran alegría, cantan, tocan de alegría. ¿Y el resto de mundos creados por Dios no? ¿Y nos ignoran? ¿No quieren saber nada de nosotros? Y están sufriendo por nosotros, porque somos el único mundo en todo el universo que ha pecado. Por tanto, somos testimonio, estamos predicando inconscientemente a todos. Y a los seres no caídos de otros mundos, ¿cómo le predicamos entonces? Pues viendo que la gracia de Dios de morir por nosotros es capaz de hacer transformaciones en las personas, para que puedan ser esos seres que vamos a cambiar, a sustituir lo que Satanás y sus ángeles en rebelión dejaron. Ya sabéis que fuimos hechos para sustituirlos a ellos. Toda esa cantidad de ángeles que se fueron del cielo expulsados, nosotros debemos suplirlos. Por eso ese odio de Satanás contra el ser humano. Y a todos les predicamos. Y también a esos principados y potestades de las regiones celestes que tienen que ver ¿con quién? Con Satanás mismo y sus ángeles caídos. Porque para ellos también somos un testimonio de lo que Dios puede hacer por el ser humano, transformando lo que ellos ya no quisieron y rechazaron. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito eterno? No es darnos la salvación, transformarnos. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos seguridad y acceso con confianza. ¿Dónde tenemos seguridad y acceso con confianza? ¿La seguridad? ¿En qué sentido? ¿Alguien está seguro en este mundo? ¿Verdad que no? ¿En cualquier momento pasa algo y tu seguridad es falsa? ¿Se puede desvanecer en un momento y pasarte algo malo? La seguridad va mucho más allá de todo esto. Es la seguridad en la salvación. Y acceso con confianza. ¿Acceso dónde? Al trono de Dios. Cuando oramos, si no fuese porque Jesús muere por nosotros y está intercediendo en el cielo, nuestras oraciones no pasan del techo. Y en cambio, Dios las oye por ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Por tanto, podemos tener seguro acceso y confianza de que eso es un hecho. Dios nos oye, está por nosotros. ¿Y eso cómo se consigue? Por medio de la fe en Él. Si uno rechaza a Cristo, se acabó. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Mirad lo que se llega a preocupar por él mismo, ¿eh? No les dice, mirad qué mal lo estoy pasando. ¿Dice eso? Nada, todo lo contrario. No desmayéis por causa de mis tribulaciones por vosotros. Seguid firmes. ¿Desmayar qué es? Viene una flojera y que sí que no puedes mantenerte firme. Pues no tengáis esa situación pensando en mí, dice Pablo. Lo que debéis hacer es seguir, porque precisamente él cuando pasaba por esta situación, ¿qué era para ellos? Son vuestra gloria. Qué bonito, ¿eh? La gloria de ellos, ¿por qué? Porque estaban recibiendo la palabra de Dios a través de él y la podían seguir. Eso era la gloria para ellos. Si Pablo no pasara por esas cosas, quizás ellos, el mensaje no les hubiese llegado del mismo modo. No os preocupéis por mí, venía a decir, sino alegraos, en definitiva, por esto, porque así todos estamos en lo mismo para conseguir la salvación. Y mirad ahora y recordaréis la imagen de portada. Por esta causa,
doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendéis por qué he puesto esa escena de un hombre orando de rodillas? Pablo está describiendo esto, esa oración de doblando rodillas. ¿Qué quiere decir doblar rodillas? ¿Cuándo se doblan las rodillas? ¿Recordáis algún acto en concreto donde la gente dobla rodillas? Imaginaos en historia, un poco en general. Doblar rodillas es sumisión, ¿sí? Una rendición, ¿sí? Y alguien, cuando está de rodillas, es ante alguien. Y ese otro alguien, ¿qué? ¿Está de rodillas también? No, porque es el que manda, en esos momentos, y puede ser para bien o para mal, claro. Pero resulta que estar doblado de rodillas ante Dios, en acto de humildad, reconociendo que Dios es Dios por encima de todo y es nuestro Creador, y es bueno, es amor, eso nos lleva a someternos a Él de mucho agrado, porque sabemos que lo que nos va a ofrecer no es cortarnos la cabeza, sino que es darnos la vida eterna. ¿Y no es bonito esto? Pues mirad ahora qué nos va diciendo. De quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra. Por tanto, ¿somos familia de quién? ¿Solo de los creyentes? ¿Aquí? Sí, claro, hermanos en la fe nos llamamos, ¿no? No primos en la fe, que también hay de esos. Hermanos en la fe, muy bien. Pero ¿con quién más estás asociado entonces en familia? En los cielos y en la tierra, dice. En la tierra ya lo sabemos, pero ¿y en los cielos? ¿Quién es nuestra familia en los cielos? Que además tenemos todos, si somos familia, tenemos todos un mismo apellido, por decirlo algo, prácticamente, ¿no? Todos somos así, familia íntima. Los ángeles y los seres creados de otros mundos que jamás han pecado. Estos son nuestra familia. ¿Y pensáis alguna vez, cuando todo esto haya terminado, cuando Ellen White nos describe que podremos visitar otros mundos creados por Dios y podremos visitar a los seres que ha creado en tantos otros lugares y hablar con ellos y darnos cuenta de que unos aquí, otros allá y todos unidos en Cristo por Dios? Qué bonito, ¿eh? ¿No tenéis ganas de viajar a otros mundos y conocer personas de otros lugares que jamás han pecado? ¿Por qué creéis que están tan pendientes de nosotros? Porque para ellos lo nuestro es una anomalía en el universo. Y ellos ven además cómo Satanás ha conseguido hacer un caos absoluto en un solo planeta en todo el universo. Cuando en ellos jamás han pecado, jamás han tenido mal, jamás han sufrido, jamás lo han pasado mal en ningún sentido, ni han muerto, y nosotros estamos pasando por 6.000 años de historia y vaya historia. Pues qué bonito será cuando además nos recibirán. Y para ellos es curioso, seremos algo especial. ¿Por qué? Porque habrán visto cómo hemos sufrido generación tras generación para poder ser como ellos. ¿Qué necesidad teníamos de haber pasado por todo esto? ¿Verdad que no habría necesidad? Pero cayó Adán, cayó Eva. ¿Y quién ha ido cayendo a lo largo de toda la historia? Cada ser humano que ha pasado por este planeta. Y alguien puede decir, no, yo soy santo, yo no peco, yo, nunca he pecado. ¿Alguien puede decir eso? Pero hay algo que todos podemos decir. Gracias a Dios, coge nuestros pecados y los borra. Gracias al sacrificio de Cristo por nosotros, por su sangre. Y ahora somos uno con esa familia. Y lo somos ya ahora antes de ir allí. Ya lo somos. Hay personas que se sienten muy solos, ¿sabéis? Hay personas que se creen que están en el planeta sin familia, sin nadie. Y algunos tienen familia y alguien, pero no están en la fe, son otro mundo aparte. Y además normalmente con problemas hacia ellos. Y no recuerdan que hay una gran familia que está por ellos. Hermanos en la fe y hermanos que están también en los lugares celestiales. Y a Dios por encima de todo.
Nadie está solo en verdad. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Una vez más, ya veis que cuando Pablo escribe, a veces hay que ir deteniéndose porque empieza a rebuscar las cosas, ¿eh? Parece, uy, que esto es complicado de entender. Bueno, vamos por partes. Para que os dé, ¿quién? Dios, a nosotros, a ellos, en ese caso a Efesios, conforme a las riquezas de su gloria. Ya hemos visto lo que eran las riquezas de su gloria, todo lo bueno, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Quién nos fortalece interiormente? El Espíritu Santo. Sin la labor del Espíritu Santo haciendo esto, no hay nada a hacer. Él nos fortalece. Y además con poder, no un poquito, con poder. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y luego continúa con lo que veremos, pero antes me detengo aquí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si no hay fe, Cristo no puede habitar en ningún corazón. ¿Y cómo habita Cristo en el corazón? A través del Espíritu Santo. Pero si no hay fe, el Espíritu Santo allí no va a hacer nada. Por tanto, debemos pedir fe, para que el Espíritu Santo esté en nosotros, nos transforme y nos ayude a ser como Él quiere que seamos. Y fijaos, dice, por la fe en vuestros corazones. Algo totalmente de nuestro interior. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, ¿qué es estar arraigado? ¿De dónde surge esto? Todos sabemos una planta o un árbol que tiene normalmente por debajo raíces. Y habéis visto que a veces hay vendavales tremendos, tempestades absolutas, y aún hay árboles que se mantienen ahí firmes. ¿Por qué? Porque están arraigados. Ahora poned esto en comparativa con cimentados, que es la otra palabra que utiliza. ¿Qué es estar cimentado? ¿Qué se hace para cuando se levanta una estructura de un edificio? Primero que se ponen los cimientos, sin lo cual el edificio estaría allí, que no serviría para nada. En cualquier momento sopla el lobo y se cae, ¿verdad? Ya sabéis el cuento, ¿no? Pues evidentemente hay que estar cimentados en amor. Mirad qué bonito, en amor. No se trata de estar arraigados y cimentados en cualquier otra historia, en amor. Y ahora sí, ahora nos va a llevar a lo que hemos visto que está a mis espaldas. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Seáis plenamente capaces de comprender. Dice, ¿conocer solo un poquito? Plenamente capaces. Quiere decir que si hacemos ese proceso, Dios nos dará la comprensión para captar las cosas. Pero dice, ¿solos? No, no, con todos los santos. Quiere decir que el pueblo de Dios, ¿qué debe hacer? Ponerse en manos del Señor para poder ser capaces de comprender todos juntos. Esa es la labor del Espíritu Santo. No solo trabaja en un individuo, trabaja en el colectivo, trabaja en la iglesia. No estoy hablando de denominaciones, estoy hablando de iglesia como pueblo de Dios verdadero, auténtico, por desgracia ahora ya casi sin nombre, pero pueblo de Dios. Y antes hablábamos de un nombre para todos. Pues hijos de Dios, sí, cristianos de verdad, adventistas de los de antes. Eso es lo que debería ser nuestro nombre. Pero fijaos que nos dice ahora, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Antes de entrar en el dibujito que hemos puesto en un principio, mirad qué nos dice después de hablar de estas dimensiones, y de conocer el amor de Cristo. De eso debemos ser capaces, de comprender, de conocer el amor de Cristo. Pero ¿sabéis que el amor de Cristo es algo que seguiremos estudiándolo por la eternidad?
porque jamás terminaremos de entenderlo, porque quedamos maravillados cada vez que pensamos en que, ¿cómo puede ser Jesús, que deja su trono en el cielo, que es nuestro propio Creador, lo deja todo para venir a sufrir y morir por nosotros para que pudiésemos ser salvos? Y no vino en plan, uy, cuidado que estoy aquí. No, no. Si vino del modo más humilde y sufriendo como nadie, en todos los sentidos. ¿Y eso no es para maravillarse? ¿Y ver que está en la cruz y aún sigue pendiente de los suyos? Y resucita y se va y da todo un mensaje para que sigamos así. Este amor, si vosotros lo comprendéis a la perfección, yo no. Pero toda la eternidad estaremos así, si es que se puede decir toda a la eternidad. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sí, claro. Si no se comprende, no se puede conocer. Y para comprender, ¿qué debemos hacer? Tener una comunión. Es la forma de ir comprendiendo las cosas. Estar unidos en ese matrimonio con Cristo. Es la forma de ir entendiendo. ¿No habéis visto nunca una pareja que lleva no sé cuántos años juntos y que solo con las miradas ya de complicidad ya se lo están diciendo todo? ¿Verdad que sí? Se conocen a la perfección. Pues eso debe ser con Cristo. Esa comunión tan íntima que nos da ese conocimiento y nos llega al corazón. ¿Y de qué modo? Mirad de qué modo. Porque dice que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Plenitud de Dios. Bueno, entender ese concepto ya es tremendo, se nos escapa. ¿Cómo podemos comprender la plenitud de Dios? Pero Él intenta decirnos algo para que asimilemos un poco qué es eso. Y ahora rogaría que pongas la imagen que está a mi espalda. Yo me voy a apartar un poco para que lo veáis. Fijaos bien, Él dice anchura, longitud, profundidad y altura. ¿Cuántas dimensiones conocéis vosotros normalmente? 3, ¿no? ¿Cuáles son las 3 dimensiones que conocéis? Largo, ancho y alto, ¿no? ¿Y por qué Él dice 4? ¿Se ha equivocado? Pablo es tonto y no sabe más y miráis, y ahora sale por aquí. No, no. Él cita 4 dimensiones. Evidentemente, para citar esa cuarta dimensión, si una sería altura, la profundidad, ¿cómo lo pondrías? Pues en el dibujito lo hemos puesto. Una base intermedia, desde la cual tú situado puedes ver, sí, la longitud, puedes ver la anchura, puedes ver la altura por encima de tu cabeza, pero por debajo de tus pies, ¿qué vas a ver? Profundidad. Por tanto, esa es la cuarta dimensión que él engloba. ¿Y por qué 4? Bueno, es una forma cúbica, ¿no? Esto tiene mucha trascendencia. Pero además pensemos una vez más en el 4 como un todo absoluto en Dios. Norte, sur, este, oeste, todo en general, los 4 puntos cardinales, lo abarca todo. Dios es impresionante, nos sobredimensiona. Por eso pone otra dimensión, porque nos sobredimensiona. Pero mirad también el dibujo una vez más. ¿Qué hay alrededor de este hombrecito que veis aquí puesto en esta estructura rectangular? Hay un corazón alrededor, el amor de Cristo, sin el cual todas estas dimensiones no tienen sentido alguno, se pierden. Pero hay algo más que también está, no sé si lo apreciáis bien, dentro de la persona. Un pequeño corazón también. Sí. Pues ese pequeño corazón es el que se une con el gran corazón, en un mismo sentir, en un mismo amor. ¿Qué nos dice él? Seáis plenamente capaces, arraigados y cimentados en ese amor. ¿De qué? De comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, nos sobredimensiona, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que quieren nosotros.
que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y ser llenos de toda la plenitud de Dios, ¿qué implica? ¿No implica también los frutos del Espíritu Santo, que es el que trabaja en nosotros? Pues el cristiano que no denote los frutos del Espíritu Santo, que ya hemos tratado y trataremos más, tiene un problema. Ese conocimiento de Dios no va a ser tal. Y fijaos que ese conocimiento de Dios no es solo una teoría, es una conexión de amor entre unos y otro, el Señor. El conocimiento, porque sí, intelectual, no sirve de nada. Es más, la mayor parte de grandes personas que hablan tener mucho conocimiento están cerca de Dios. Y a veces hablan de las cosas de Dios, pero resulta que están totalmente alejados del Señor. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento íntimo de Él. No hay ganas de profundizar trabajando el corazón con Dios. Y tanta teoría no sirve de nada. La teoría debe ir ligada a la práctica, si no ese conocimiento de Dios es nulo. Y ya sabéis que a mayor conocimiento, más responsabilidad. Y Dios nos va a pedir cuentas por eso. Y sabéis, algunas personas dicen, pues si hay que tener tanta responsabilidad por conocer más de Dios, pues prefiero no saber nada, y así Dios no me puede pedir nada. Bueno, pues entonces no puede ser parte del cuerpo de Dios, en su plenitud, porque quieres ser un ignorante, y no vas a manifestar conocimiento, ganas de buscar, te vas a quedar fuera. Por tanto, el cristiano tiene que ser una persona que profundice en el conocimiento de Dios en todos los aspectos y los viva. ¿Y para qué? ¿Para él solo? Para darlo también a los demás. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? ¿No es Dios? Y a veces nosotros pedimos y no creemos que nos lo va a dar. O no terminamos de entender lo que quiere. Y nos quedamos a medias. Él es más poderoso de lo que nos podemos llegar a imaginar. Pedimos, pero pedimos sabiendo lo que pedimos a veces. Pedís mal, dice el texto, sí. Jesús lo dijo claramente, pedís mal. Pero hay alguien que nos ayuda también a pedir, porque si no lo tendríamos claro, ¿eh? El Espíritu Santo gime por nosotros, con gemidos indecibles, dice, para verdaderamente expresar lo que a veces no podemos ni expresar con palabras. Y el Espíritu Santo ofrece esa oración a Cristo, y Cristo se la presenta al Padre como intermediario, no la Virgen María. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Iglesia en Cristo Jesús. ¿Y ahora tiene Iglesia Cristo Jesús? Claro que la tiene, dice, por todas las edades. Por tanto, hay Iglesia de Dios desde que Él se fue hasta el fin del tiempo, por todas las edades. ¿Y qué iglesia es la Iglesia de Dios? Ya, claro, unos dirán, no, yo soy pentecostal, yo evangélico, yo mormón, yo soy no sé qué, y todos tienen la verdad. Tú, ¿qué cosas? Hay una Iglesia de Dios, hay un pueblo de Dios. No, una denominación debe ser la Iglesia de Dios, las otras imposible. Bueno, es cierto que hay una denominación que tiene una gran verdad, eso sí. Pero Dios tiene pueblo aún en todas partes. Porque Dios tiene pueblo aún con personas que no saben toda la verdad, pero que de corazón quieren seguirle y buscan. Y así ha pasado a lo largo de muchos años. Pero ahora estamos llegando al fin de los tiempos. Y en este fin de los tiempos, sí que ese pueblo de Dios que está aquí o está allá, es llamado a salir de Babilonia, a salir de la confusión y abrazar la verdad, el mensaje del cuarto ángel.
esa es la iglesia de Dios del último tiempo. Y esa iglesia es la que va a predicar la verdad tal cual es, hasta el momento en que ya no se pueda más. Esa es la iglesia en Cristo Jesús. No va a ser una iglesia con un nombre y ya está. Y todos, si estamos ahí, ya somos salvos. No. ¿Sabéis lo que dice Ellen White? Que ni uno de cada 20 de los que está incluso en la iglesia adventista van a ser salvos. Y lo repite varias veces, por si fuera poco. Ni uno de cada 20. Y toda la apostasía omega que tiene que venir aún más sobre la iglesia adventista va a provocar que realmente eso sea una verdad absoluta. ¿Y qué pasa con todas las personas que están abrazando el mensaje del pronto regreso de Cristo en 2031? ¿Qué sucede? Ya lo sabéis, ¿no? En las iglesias. Normalmente son echados fuera. Sin argumentos, porque no los hay, porque lo hemos demostrado claramente todo, gracias a Dios, pero son echados fuera. Pero Dios tiene un pueblo, y Dios lo va a mantener hasta el final, y más gente se irá añadiendo a su pueblo. Por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús, por todas las edades. Esa va a ser la gloria en la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la gloria en la iglesia de Cristo? ¿No es estar en la gloria de Dios? ¿No es tenerlo dentro de nosotros y manifestarlo al mundo? ¿No es tener la verdad porque Él es la verdad y darla a conocer a los demás? Esa es la gloria de Dios en su pueblo. Y eso se va a culminar en su retorno cuando Él venga a buscar a los suyos. De nosotros depende si terminaremos diciendo amén o nos vamos a rebotar. Pero hay solo una verdad. La verdad no tiene cosas a medias. Hay una sola verdad. Y es Cristo, y debemos abrazarlo. Cristo y su palabra. Y no desechemos las profecías, porque las profecías finales nos marcan absolutamente todo. Que Dios nos ayude a seguir profundizando en su palabra. Efesios 4 nos va a seguir dando maravillas de las cuales podríamos estar tratando mucho tiempo. Y como siempre, recordemos, hay que crecer en el conocimiento de Dios, pero hay que vivirlo. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos inmensamente agradecidos por todo lo que haces por tu pueblo, porque nos diste tu conocimiento, nos mostraste un camino, el único, auténtico camino, y nos ayudas a seguirlo, a pesar de las dificultades por las que podemos llegar a atravesar. Y te damos gracias por personas como Pablo, que han sido un ejemplo para que sigamos sus pisadas también, siendo firmes hasta el fin, pase lo que pase. Y te queremos pedir humildad, que nos ayudes a cambiar, a sacar todo lo malo de nosotros, a buscarte de todo corazón, que el Espíritu Santo se posesione totalmente de nosotros y nos ayude a hacer tu obra en nosotros y hacia los demás. Perdona siempre nuestros pecados, Señor, pero ayúdanos en este camino de la santificación para ir superando etapas y poder llegar a tener tu carácter, a ser como tú, Señor, dentro de nuestras posibilidades. Cuida de tu pueblo en todo el mundo. Estén donde estén, se llamen como se llamen, pero que en el fondo todos tienen tu sello, porque tú los estás buscando, tú los estás sellando en este juicio del cual ya estamos en él, sobre los vivos, y que estemos preparados para aguantar hasta el final. Perdónanos, Señor, siempre, y ayúdanos también a nosotros a perdonar a los demás. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por su enorme sacrificio. Amén.